Hoy con este nuevo, no sé si es un revés, o por lo menos esta nueva, digamos, condición que toca a los partidos políticos con la eliminación de la deuda política, ¿cómo ves? ¿Cuál es la lectura que tú tienes en términos de cómo se puede lograr competir en las próximas elecciones para un partido político? Bueno, la deuda política venía de alguna manera a poder dar un alivio económico sobre la inversión que se podía hacer sobre una campaña determinada. Recordando que la deuda política se entrega posteriormente en base al número de votos que se sacan en las elecciones. Cada voto tiene, cada elección tiene un valor determinado, o tenía un valor determinado para presidente, para diputados y para alcaldes. Y venía pues a subsanar lo que uno pudiese haber gastado como partido. Pero la decisión prácticamente ya está tomada. Nosotros como Gana la vamos a respaldar y pensamos pues que es una manera de poder pues también oxigenar al Estado con fondos, con recursos. Se gasta una gran cantidad de dinero en esto de la deuda política, y no lo digo hoy que estaré fuera o estoy fuera, pero creo que era un tema que se venía ya comentando desde hace mucho tiempo. El presidente... Tú estabas de acuerdo en que esto se quitara, ¿no? Voy a correr un poco con el tiempo, perdóname. Cualquiera diría, ¿sí? Hoy está de acuerdo porque ya no está, pero creo que ha sido la mejor decisión que se ha tomado. Te respondes esa pregunta que cualquiera se estará haciendo. Hoy dice que no, pues porque realmente porque no. Está fuera, pero creo que es la mejor decisión que se ha tomado. Se amañó muchísimo ese o daba pauta para que hubiese mucho... Bueno, han habido partidos aquí que recibieron cantidades millonarias, 58, ¿sí? 60 millones. Y muy poco daban, y yo no digamos, sé si realmente, parte de cómo se gastó ese dinero, sí, ¿no? como quizás nunca hubo una auditoría en ese sentido. Hay quienes creen que se está dejando a lo vulnerable a los partidos políticos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, mira, la Constitución recogía en este 210, en el artículo 210... Ese que van a derogar, porque no está derogado, se supone. Se va a derogar prácticamente lo que se establecía en ese momento cuando el legislador del 83 hace la Constitución y establece esta disposición, es que los partidos no puedan ser contaminados por sí, dineros mal habidos para financiarlos, y que sea el Estado. Al final el presidente lo decía muy bien en una entrevista que él dio, y decía, miren, cuando Nuevas Ideas inició, nosotros partimos de cero, y fueron aportes auditados los que recibimos de personas particulares. Y hoy hay otra ventaja para no tener dinero contaminado, ya sea por el narcotráfico o por cualquier otro tipo de dinero que no sea bien habido, y es que es obligatorio por parte de los partidos políticos reportar a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, todo el dinero que se pueda recibir. Entonces, al final yo creo que todo tiene su fin o su término, y la deuda política pues hasta aquí llegó, más no era, creo que no era, como te vuelvo a decir, era un dinero que se recibía después de los votos que se sacaban, y prácticamente los partidos hacían un esfuerzo propio, es decir, los partidos, en otras palabras, pueden hacer ese mismo esfuerzo que se hace hoy en día o se hacía, ahora con la diferencia que ya no van a esperar pues nada a cambio. Ok, será un gran reto entonces para las instituciones velar realmente porque se vaya a una participación mucho más transparente en términos de electoralmente hablando, perdón. Yo pienso que sí, y cuando hay apoyo popular, lo ha demostrado el presidente en sus elecciones, el respaldo viene de la gente. Cuesta arriba no será para los partidos políticos que digamos,
¿Alguien que quiera colaborar o aportar no quiera dar su nombre? No, ¿O es lo más transparente? Es lo más transparente, y como te vuelvo a repetir, ¿Sí? todo el dinero que entra se reporta a Hacienda y hay una deducción de impuestos para las personas que donan a los partidos. O sea, siempre ha habido ese control y no creo pues que existan anomalías. Y al final, como vuelvo a decir, ese dinero es un dinero que tú no tienes en tus manos en este momento. Exacto. Va a depender de los votos que tengas. Y hoy eso ya no va a existir, entonces creo que el esfuerzo y lo que se pretende hacer, pienso que este día va a pasar por parte de la Asamblea, me parece un paso importante. ¿Cuál es tu valoración con la reciente reforma que ha permitido que esta misma Asamblea modifique la Constitución con una mayoría calificada en una sola legislatura? ¿Cuál es tu lectura, no? Bueno, yo estuve al finalizar el periodo en las últimas plenarias del 2024, de mayo del 2024, se hizo esa reforma. Yo participé en la primera votación que se hizo para poderla modificar y que una sola misma legislatura pudiera hacer la reforma sin esperar. Y esto se debía a que hay cosas que no pueden esperar que se conforme otra legislatura para poder lograr hacer una reforma. Por eso se faculta a la Asamblea a partir de la reforma y la confirmación que se hizo ya, el hecho de que una misma legislatura pueda reformar la Constitución. Nuestra Constitución, de más está decirlo, es una Constitución que ya tiene sus años, data del 20 de diciembre de 1983, o sea que estamos hablando casi de más de 40 años. La realidad del país en ese momento no es la misma realidad que hoy en día estamos viviendo y la Constitución pues tiene que irse adaptando a lo que vive el país y por eso creo que sí es importante, que ha valido la pena y me parece que es muy bueno que esta Asamblea, teniendo los votos por supuesto necesarios, porque se requieren votos, un porcentaje determinado, pueda hacer las modificaciones para adaptarla a las nuevas realidades que vive El Salvador. Pero ¿no El Salvador, El Salvador de hoy no es el mismo de hace 4 o 5 años. En un corto tiempo de tiempo, podemos decirlo. Cambian las cosas y hay que actualizar. Pero también hay un debate subyacente a esto que muchos se hacen la pregunta: ¿qué implicaciones tiene o tendría toda esta reforma para poder hablar de equilibrio de poderes en el país? Bueno, yo lo que veo es una coordinación entre los diferentes poderes del Estado. Y eso jamás se había visto en este país. Aquí había un estire y encoge entre la Corte Suprema de Justicia, entre la Asamblea Legislativa, entre la Presidencia de la República y por fin, por tener un mismo, diríamos, objetivo, todos los que yo he mencionado o los que he involucrado o los poderes de Estado que he mencionado, por tener un mismo objetivo, es que hemos avanzado enormemente como país. Entonces el equilibrio y el respeto, ese siempre va a estar, se va a respetar. ¿No trastoca o fortalece o debilita el sistema, digamos, democrático del país, como lo sostiene? Para mí lo fortalece. Realmente todos queríamos y todos exigíamos, o la población exigía, de que hubiera entendimiento entre los diferentes poderes del Estado. Pero aquí era una cosa la Corte, aquí era otra cosa el órgano judicial y por allá el presidente peleado. Hoy no, hoy creo que hay armonía, hay trabajo y eso nos ha permitido como país poder avanzar grandemente, pues a pesar de que siempre hay, como yo digo, gente que, porque es deporte para ellos estar criticando o estar señalando cosas que no son, es parte de la idiosincrasia de algunas personas.
pero para mí creo que es lo mejor que puede habernos pasado. Okay. Es que mira, porque hay críticas que señalan que con esta reforma podría ser utilizada precisamente para eliminar esa figura del contrapeso y aumentar un control sobre la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensas al respecto? Es que son buenos los contrapesos, pero cuando los contrapesos llevan pues cosas realmente que en sí signifiquen un contrapeso. Pero te estoy poniendo un ejemplo. El presidente queriendo salvar vidas y por un lado empresarios de este país empujando a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional de ese momento, a que quitara esa restricción o medida que porque ellos estaban perdiendo de ganar en sus negocios, en la venta de sus negocios. Entonces eso no creo que sea un contrapeso valedero. Yo creo que hay un respeto entre los diferentes órganos del Estado y lo mejor que nos puede pasar como país, para mí, es que puedan trabajar juntos, que puedan coordinar, que pueda haber una buena relación y que podamos sacar al país adelante. ¿No ves un peligro dejar abierto en manos el tema de la constitución de una sola Asamblea Legislativa y no en el sistema anterior que teníamos, que tenía que haber sido ratificada por una subsiguiente que la elige precisamente la población? Como te vuelvo a decir, nuestra constitución merece ya quizás una revisión en su momento. Ha quedado un poco desfasada a la realidad que hoy vivimos como país. En aquel momento, pues acuérdate que estábamos viviendo en pleno conflicto armado. Hoy no tenemos la amenaza ni la inseguridad ni de las maras ni del conflicto armado, y yo creo que los tiempos y los momentos, no solo en nuestro país sino a nivel mundial, van cambiando dinámicamente, y así pues también nuestras leyes, nuestra constitución debe de irse adecuando a esos cambios. Y por eso es bueno que la Asamblea tenga esa oportunidad de poder hacer esas reformas cuando lo quiera hacer. ¿Cómo ves el país ya a manera de conclusión? Bueno, yo veo un país diferente, transformado, cambiado, con seguridad, tranquilo, un país en el que se puede vivir y disfrutar, salir y venir a cualquier hora, cosa que muchas generaciones no conocíamos porque nacimos en el conflicto armado y posteriormente vino las pandillas. Hay desafíos que todavía tiene el país y uno de esos es el tema económico, que el presidente está trabajando y están haciendo un esfuerzo, nada menos. Esta semana ha venido una comitiva de empresarios muy exitosos o un comité de empresarios muy exitosos a nivel mundial. No estoy seguro, esta semana también viene un empresario mexicano, gente que está invirtiendo en nuestro país. Y tarde o temprano, pues, esto que el país está recibiendo tiene que llegar a las capas también más necesitadas del país. Si se lleva a cabo todo este proceso de deportación, ¿cuál sería el impacto o qué impacto tendría precisamente en esa cifra un modelo de esas medidas de gobierno con este tema? Bueno, vamos a analizar que el impacto de las remesas tiene dos grandes puntos de donde se puede analizar. Uno es el efecto macroeconómico y el otro es el impacto que tiene en la familia receptora de la remesa. Me voy a referir primero, porque es más sencillo, cuál es el impacto macroeconómico de las remesas. Y no es despreciable. Yo tengo los datos desde 2005 hasta 2022 de el saldo comercial que El Salvador tiene, es decir, la diferencia entre las exportaciones e importaciones. Nosotros tenemos un saldo comercial negativo histórico, pero en buena medida eso es compensado con el flujo de remesas. Y voy a dar aquí algunos datos interesantes. En los años en que las remesas han sido superiores al saldo comercial, por lo tanto, que implica que las remesas compensan las bajas exportaciones que tenemos y permiten mantener un nivel adecuado de importaciones.
¿En qué años las remesas han superado al saldo comercial negativo que tenemos? 2005, 2006, 2009, 2010, 2015, 2017, 2016 y así. Es decir, la constante prácticamente es que el flujo de remesa es superior al saldo comercial. De ahí la importancia macroeconómica que tienen las remesas, que nos sirve para compensar balanza de pago. Si no tuviésemos ese flujo de remesas, no pudiésemos tener el nivel de importaciones que en este momento tenemos. ¿Sí? Por lo tanto, las remesas en términos macroeconómicos tienen una influencia muy importante. No más que grande, es importante. ¿Y estamos preparados para poder afrontar una situación de esa naturaleza? Esto te pregunta también clave en esto, ¿no? Es que ahí vienen dos elementos a la par. Uno es 200, 300 mil salvadoreños que retornen en este año. Eso va a tener dos efectos. Uno es 200.000 personas que no van a tener empleo, no van a tener trabajo, no van a tener cómo ganarse la vida acá, uno. Y el otro es la no llegada de las remesas de esta gente con sus impactos macroeconómicos. Por lo tanto, hay en este momento, yo hago un llamado al gobierno, al presidente, que en términos de administración pública en momentos de crisis, se llama, miren, la necesidad de conformar un gabinete de crisis. ¿Y qué es un gabinete de crisis? Es pensar desde la esfera de gobierno que se analice qué es las repercusiones que va a tener, que hagan propuestas, etc. Tengo los datos de la encuesta de hogares del año 22, que nos dice que los hogares, entre menos ingresos tengan lo que nosotros denominamos los deciles de más bajos ingresos, la importancia que tienen las remesas en los ingresos de estos hogares es alta. En el primer decil anda 21%, en los sectores rurales, en el segundo decil 20% y así 19%. Por lo tanto, el flujo de remesa en los ingresos de estos hogares es fundamental. Yo la semana pasada anduve en la región oriental y platicando con algunos comerciantes, me decían que en las 2 semanas de que Trump ha asumido, han reducido sus ventas. Yo le pregunté por qué no están llegando las remesas, me dice. Por lo tanto, la remesa es algo fundamental para el funcionamiento y el dinamismo que tiene la economía en nuestro país. Y es más, si las remesas, el 98% son dedicadas a consumo, significa que el impacto en la recaudación del IVA puede ser importante. Yo he calculado que más o menos, producto de las remesas, andan entre 400 y 500 millones de dólares recaudación de IVA que generan las remesas como efecto indirecto. Por lo tanto, las finanzas públicas también se verán complicadas. Voy a pasar al otro tema que tiene que ver muchísimo, desde luego, con la parte más sensible por la cual muchos de nosotros, y digo nosotros como trabajadores, también estamos pensando en el futuro, un día pensionarnos. ¿Cómo está esta situación de las pensiones en el país? ¿Qué es lo que has visto que gravita de especialistas, críticos y posturas oficiales frente a este tema de las pensiones en el país? Bueno, lo primero es que no hay mucha información disponible. Y es impreciso poder hablar sin información, obviamente. No. Hay alguna información, pero en abril del 23 se suspendió lo que se publicaba a través de la Superintendencia del Sistema Financiero. Y ahora uno solo tiene algunos datos del Banco Central de Reserva que indican cuál es la evolución del saldo de la deuda de pensiones. Entonces voy a hablar de eso. El gobierno al 31 de diciembre, según los datos del Banco Central, debe 10.000
500 millones de dólares al fondo de pensión. Una deuda que no es de este gobierno, de lo que han venido haciendo los gobiernos. Ha venido, efectivamente. Es bueno dejarlo bien. Eso, no, y qué bueno que lo detallas o que lo... Acotar bien que no es de este gobierno, sino de una deuda que ha venido haciendo los gobiernos anteriores hasta el actual, ¿no? Así es, eso es innegable. Vamos a ver, este gobierno ha retirado del fondo de pensiones aproximadamente 1.800 millones. Por lo tanto, los gobiernos anteriores habían retirado unos 8.000, 9.000 millones. Sí, es decir, unos 7.000. ¿Eso qué significa? Que desde el año 2006, con Tony Saca, cuando se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales, el FOP, comenzó ese retiro de recursos del Fondo de Pensiones, que servían para pagar pensiones. Era yo le llamo un sistema de reparto espurio, lo que tuvimos con la privatización de pensiones y con el FOP. Por lo tanto... Reparto espurio. Es un sistema de reparto espurio, así se llama, sistema de reparto. Elegantemente estás diciendo otra cosa, que a los salvadoreños, pues... Nosotros pagamos las pensiones. Sí. Y de los ya jubilados, bueno, yo ya estoy jubilado, por lo tanto de los que están trabajando están pagando las pensiones de los ya jubilados. Eso es un sistema de reparto espurio. Porque espurio, falso o fingido, esa es la palabra. Eso significa. No es tan fingido, porque así es, porque al retirar, eso significa, al retirar del fondo de pensiones para pagar las pensiones de los jubilados, significa que son los jóvenes trabajando los que están sufragando el monto de pensiones, que no debería ser así, pero en la realidad así está funcionando desde el año 2006. Ya llevamos casi 2 décadas de estar con este esquema. Y entonces, ¿a dónde nos lleva este esquema? Pues esa es la pregunta por la cual hice... Aquí hay dos posiciones, dos posturas que uno puede sacar de esto. Uno es, miren, si el gobierno no está pagando ni intereses, ni está abonando a capital, por lo tanto la deuda sigue creciendo, el hecho de que no esté pagando intereses implica que los trabajadores no les está creciendo su fondo de pensiones producto de la rentabilidad que esto debe tener. Por lo tanto, serán vis a vis pensiones más bajas que estas personas van a tener. Ese es un tema. El otro tema es, miren, ¿qué garantías hay de que el gobierno vaya a honrar este retiro cuando la gente lo necesite? Es decir, ¿habrá o no habrá recursos para ello? Las leyes de pensiones en este caso son bastante sabias en el sentido de que el último garante de las pensiones sigue siendo el gobierno, por lo tanto tendrá que seguir siendo responsabilidad gubernamental el pago de las pensiones. ¿Complica aún más esa capacidad de poder honrar el pago de las deudas toda esta situación? Complica, ¿sí? Efectivamente que complica. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, miren, tengamos más prudencia en los montos de endeudamiento nuevos que vienen. Hay una ley, la ley de oro de endeudamiento, que dice que la dinámica, digamos, la tasa de crecimiento de la deuda no puede ir por arriba de la tasa de crecimiento de la economía. Por lo tanto, si la deuda tiene una tasa de crecimiento mayor, del 92 podemos pasar al 100% del PIB. Por lo tanto, es necesario reducir el ritmo de crecimiento de la deuda en el sector público, y por deuda es deuda soberana y deuda de pensiones. De lo contrario, se puede complicar la situación. Interesante el punto.